Presenta Handy. Una mano para tu negocio. En 2021 hubo 7.035 denuncias de abuso infantil. El 91% de los agresores son familiares directos o allegados, según datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. El 55% de los casos lo padecieron niñas y adolescentes, mientras que un 45% las víctimas fueron varones. La comisión parlamentaria que investigó presuntas licencias irregulares en las FENAPES aseguró que surgieron supuestas conductas con apariencia delictiva. La bancada del Frente Amplio tildó las actuaciones de la comisión como un circo para entretener a la población mientras pasan cosas graves. El canciller Francisco Bustillo citó al embajador de Turquía, a quien manifestó el malestar del gobierno por el gesto ofensivo hecho por el canciller de ese país hacia un grupo de armenios. Desde una camioneta, el canciller turco hizo el gesto de los lobos grises, un grupo nacionalista, racista y de ultraderecha. El Ministerio de Salud Pública anunció que es inminente la vacunación antigripal y aseguró que esta semana llegarán 700.000 dosis. Autoridades de la cartera explicaron algunos detalles del plan, que prevé dar inicio sobre la próxima semana de forma escalonada. El edil nacionalista Juan López, que votó a favor del fideicomiso de $44 millones para la Intendencia de Canelones, retiró la renuncia al partido. Así lo confirmó el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, este lunes en rueda de prensa. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de todos los temas de estas últimas horas, los más importantes. Indudablemente lo que ha ocurrido el fin de semana continúa siendo importante. Continúan las repercusiones de lo que ha sido el gesto llevado adelante por el canciller de Turquía, quien visitó el Uruguay para avanzar en lazos comerciales, y a la salida de uno de los encuentros se enfrentó a una manifestación de ciudadanos armenios. Allí realizó un gesto que motivó que en estas últimas horas el canciller Francisco Bustillo citara al embajador turco a la Cancillería. Allí se le expresó la molestia del gobierno de nuestro país por lo que fue la actuación del canciller turco. Pero vamos a repasar lo que ha sido en estas últimas horas este incidente diplomático que se ha generado aquí en el Uruguay. Ese gesto del canciller turco y la sonrisa indignaron a los manifestantes armenios y al sistema político uruguayo. Lamentable situación. El gesto identifica a los Lobos Grises, una organización racista y xenófoba de origen turca. El ministro Francisco Bustillo convocó para este lunes al embajador de Turquía y el domingo, durante el acto por el genocidio armenio, condenó el gesto. Repudiamos y rechazamos entonces cualquier comportamiento, invocación o gesto ofensivo que genere violencia física o moral. Es una ofensa hacia el gobierno y el pueblo del Uruguay, del cual nosotros como comunidad armenia formamos parte. El sábado, el canciller turco y el ministro uruguayo firmaron los términos de referencia para negociar un tratado de libre comercio entre los dos países. Ambos gobiernos iniciaron un proceso de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con la apertura de embajadas. Integrantes de la comunidad armenia se amontonaron afuera de la sede turca en Montevideo en protesta contra la visita del canciller justo en vísperas de la conmemoración del genocidio armenio. Avanzar en temas comerciales con cualquier país del mundo, eso no quiere decir que compartamos la política interior o externa. Dirigentes de oposición también condenaron el gesto del canciller turco y cuestionaron la oportunidad de la visita. El Uruguay tiene principios muy importantes en política exterior. No es bueno cambiar principios por comercio. La senadora Lilian Quechichian planteó convocar al canciller al Parlamento. Nosotros vamos a seguir con mucha atención lo que va a suceder, porque seguramente también vamos a hacer alguna acción parlamentaria y que se corresponde. Uruguay fue el primer país sudamericano que reconoció el genocidio armenio.
Continuando con este tema, les contamos que los Lobos Grises son una organización paramilitar turca encargada de perseguir militantes de derechos humanos en Europa y también allí dentro de Turquía. El símbolo es el que él realizó, el gesto, mejor dicho, fue el que él realizó a los manifestantes armenios. La comunidad, precisamente armenia en nuestro país, advierte por posibles simpatizantes de esa organización. El nombre del grupo hace alusión a la loba Asena, que según la mitología turca es la madre de todos los habitantes de esa nación. El gesto que realizó el canciller turco es conocido como el signo del lobo, y el propio presidente Erdogan ha sido visto haciéndolo en algunos actos. Los Lobos Grises nacieron en la década de 1960 con una identidad anticomunista de extrema derecha y ultranacionalista. En 2016 se convirtieron en aliados del presidente Erdogan. El grupo niega la existencia del genocidio armenio y han atacado a las comunidades armenias en varios países de Europa, lo que motivó la prohibición de esa organización en países como Austria y Francia. En Uruguay no hay antecedentes de la presencia de esta organización, pero la comunidad armenia pidió estar alerta ante la posible aparición de simpatizantes. Es imprescindible que en estos tiempos pensemos que de pronto puede estar incubando el huevo de la serpiente a través de estas manifestaciones. Hay que estar muy atento. No estoy en condiciones, porque yo no soy encargado de eso, de decir este son esos. No, yo no digo eso, pero digo que vale la pena tener en cuenta este tipo de avances, porque un canciller no hace ese gesto porque sí, ni en un momento de emoción grita un gol. No es eso. Hay un mensaje claro para otra gente que va más allá de lo que está a su alrededor. Arakelian consideró inoportuna la fecha en la que se produjo la visita del canciller turco, horas antes de que se conmemorara un nuevo aniversario del genocidio armenio. Tendría que haber sido en otro momento para no caer en la jugada o en el truco de introducir una cuña entre el gobierno y los uruguayos descendientes de armenios, la colectividad armenia, que tiene afortunadamente a lo largo del tiempo una convivencia muy buena, que quizás se rompa en algún partido de fútbol, pero no cuando se defienden principios sociales y filosóficos, ¿no? Bueno, de todo esto que pasa a nivel comercial, el doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui, aseguró que aún es muy pronto para evaluar un eventual impacto de un TLC, un Tratado de Libre Comercio, entre Uruguay y Turquía, para el que ya se fijaron términos de referencia. Uruguay tiene balanza comercial favorable frente a Turquía, aunque es una porción reducida del comercio exterior. Nosotros exportamos fundamentalmente animales en pie, casi el 40% del total el año pasado, pero también exportamos algunos otros productos agrícolas y tenemos algunas oportunidades en ese sentido, porque es un gran importador Turquía y es un gran importador también de productos agrícolas. Hoy las corrientes están muy concentradas en unos pocos productos, ¿no? Pero se pueden ampliar con un acuerdo comercial. Naturalmente que el hecho de avanzar en ese sentido sería beneficioso. Nosotros adquirimos fundamentalmente máquinas, vehículos de Turquía, también vestimenta, porque Turquía es un gran exportador de vestimenta, pero todavía son corrientes limitadas en la cantidad de productos. En millones de dólares no es poca cosa, exportamos más de 200 millones de dólares e importamos cerca de 100. Aún es insuficiente la información disponible sobre los términos de referencia para iniciar el proceso de negociación de un tratado de libre comercio. Sin embargo, para Bartesagui, la señal clara es que el avance es bilateral. Que estemos hablando ahora de la posibilidad de un TLC entre Uruguay y Turquía vuelve a reactivar esa negociación de flexibilización en el Mercosur y puede dar una señal positiva a otros que están observando a ver cómo Uruguay avanza en ese sentido, como por ejemplo China o la propia Reino Unido. Sí, habiendo quedado en el camino, ¿no? Pues, al menos por ahora quedó. Se enfrió esa negociación. El estudio de factibilidad con China está ya por terminarse, se debería publicar en las próximas semanas. Entonces, con ese antecedente de Turquía, y con el estudio de factibilidad culminado, es una posibilidad de poder negociar en la presidencia pro tempore Uruguay en el Mercosur en el segundo semestre, nuevamente la importancia que para nosotros tiene la flexibilidad de los acuerdos bilaterales.
Bueno, nos vamos ahora a otras informaciones muy importantes, números que hay que prestarle la debida atención. En el año 2021 se registraron más de 7.000 denuncias de abuso infantil. El 90% de los agresores son familiares directos o allegados. El presidente del INAU, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, Pablo Abdala, señaló que casos de violencia familiar son muy difíciles de detectar, ya que los niños no toman conciencia del abuso que se ejerce sobre ellos. Preocupante es el fenómeno de la violencia hacia los niños, que no para de crecer, podemos ponerlo en esos términos. En parte hay algo positivo para destacar en todo esto, que es la circunstancia de que el sistema está detectando más casos de los que detectaba antes. Hoy podemos mensurarlos, podemos registrarlos, pero eso no quita que la violencia crezca. Y ese triángulo complejo describe una realidad muy dura, y es la circunstancia de que más del 90% de los casos se dan en el ámbito familiar, por eso son de muy difícil detección. Más del 65% de los niños no toman conciencia ni visibilizan la violencia que contra ellos se ejerce, y más del 74% la sufren en forma permanente. La combinación de esos tres factores genera un escenario preocupante. Por eso, a partir de allí tenemos que actuar. Tenemos que actuar las autoridades, desde luego, que tenemos responsabilidad política y administrativa, pero tiene que actuar la sociedad. Este es un tema de responsabilidad social compartida, lo dijimos en nuestra intervención. Creo que cada uno de nosotros, cada persona, cada uruguayo, cada uruguaya, algo tiene por hacer a los efectos de generar conciencia de que esta es la realidad a la que nos enfrentamos y no podemos mirar para el costado. Desde el gobierno, desde la administración estamos haciendo cosas, naturalmente. Yo anuncié hoy que estamos trabajando en ampliar los dispositivos de la reparación del daño. El CIPIAB es un sistema considerablemente robusto, tiene 32 comités de recepción local en todo el país, pero tiene a partir de allí, porque esos comités lo que hacen es recibir las denuncias y desencadenar los procedimientos, tenemos que trabajar mucho más prolongadamente en la restitución de los derechos. Vamos a continuar en este tema porque, según los datos presentados en esta jornada por el CIPIAB, estas 7.035 denuncias representan un incremento del 43% si tomamos en cuenta lo que pasó el año 2021 con el año 2020. La directora del CIPIAB indicó que esto corresponde a que creció lo que es la capacidad de detección debido a la vuelta a la presencialidad. Que el aumento de cifras también tiene que ver con que nosotros ahora tenemos presencia nacional y antes solo teníamos presencia metropolitana. Entendemos que el crecimiento de más de un 30% que estamos teniendo este año tiene que ver en alguna medida con el tema de la emergencia sanitaria y donde en el 2021 los niños volvieron a sus lugares de protección. Cuando nosotros hablamos de lugares de protección, hablamos de los centros educativos, de los CAIF, de todos los lugares donde en definitiva tenemos contactos y se atienden a los niños. También debemos decir que hoy los niños, con todas las dificultades que tienen, pueden develar las situaciones de violencia que antes era más difícil que lo hicieran, y también es cierto que a nivel de todo el país hemos estado desde hace muchos años capacitando a los técnicos como para poder mirar mejor esas situaciones. Insistimos, son las situaciones que nosotros pudimos detectar y atender. Todos esos niños son niños que en definitiva fueron atendidos por algún equipo en la detección. Nosotros lo que planteamos es que posiblemente haya situaciones, a pesar del alto número que estamos hoy presentando, que no hemos podido llegar, y eso nos preocupa. Señores, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, indicó que la cartera trabaja en planes para mitigar el impacto de la pobreza infantil y aseguró que en Uruguay no hay niños durmiendo en la calle. El secretario de Estado señaló que los esfuerzos para atender a las personas en esa situación se multiplicaron. En nuestro país, y esto es algo que viene de hace unos años, hay tolerancia cero a que un niño, un menor de edad, duerma en la calle. No hay niños pernoctando en la intemperie, y ante la mínima amenaza que pueda darse hay que actuar con todo el peso del Estado para evitar esas situaciones. Y es bueno recordarlo, cuando está el niño solo, la denuncia se canaliza a través de la línea azul del INAU. Cuando el niño está vinculado a una persona mayor, ahí sí se llama Ministerio de Desarrollo Social. Este domingo el diario El País dio cuenta de un aumento en la cantidad de niños que llegan a los centros del Ministerio de Desarrollo Social.
Eso incluye refugios, centros 24 horas, paradores nocturnos y otros tipos de establecimientos. Según los datos del país, en 2021 fueron 1.168 los niños que pasaron por algún tipo de centro del MIDES, lo que supone un aumento del 32% respecto a 2020, cuando fueron 886. En 2019, en tanto, habían sido 746 los menores que pasaron por algún establecimiento del MIDES. La cifra viene en aumento desde 2018. Sin embargo, según explicaron desde el Ministerio, esto no implica que esos niños estén en situación de calle. Entre los niños que llegan a los centros del Ministerio puede haber migrantes, víctimas de maltrato y violencia intrafamiliar. Bueno, vamos a avanzar ahora con otras informaciones en esta edición central. En esta semana llegarán a nuestro país unas 700.000 dosis de vacunas contra la gripe. Según informaron las autoridades, está previsto que en los primeros días del mes de mayo comience lo que es la campaña de inoculación. Las autoridades de la salud también explicaron algunos detalles del plan progresivo que se va a llevar adelante. Es inminente que comience la campaña de vacunación antigripal. Para esta misma semana está anunciado la llegada vía OPS, como lo es tradicionalmente, por el fondo rotatorio, las vacunas. En próximas horas o días se dará a conocer ampliamente ese plan que, como es regular, sobre finales de abril, en pleno otoño, debe comenzar, y ojalá podamos enfatizar en la importancia de que la población acceda de la forma más amplia posible a esta vacunación. La vacunación, explicaron las autoridades sanitarias, se realizará de forma escalonada. Para los adultos no hay contraindicación de que se realice cerca o al mismo tiempo que la inmunización contra el COVID, aunque para los niños se debe distanciar. Se habló en la población adulta de la posibilidad de vacunar en forma simultánea. Si está en oportunidad se hará y si no se postergará, pero ya no es una condición sine qua non tener dosis separadas. Si coincidiese la vacuna de COVID con la vacuna de influenza, en el caso de los niños sí se recomienda una separación de 14 días. Bueno, y en la semana de vacunación de las Américas, el Ministerio de Salud Pública insiste en la importancia de vacunar a los menores de 5 años de edad. Desde la Secretaría de Estado se aconseja la segunda dosis de la vacuna triple viral, que incluye la segunda dosis contra el sarampión. Si bien Uruguay mantuvo niveles similares de vacunación del esquema general en niños durante estos 2 años de pandemia, las autoridades insisten en que quienes se hayan demorado se pongan al día. El niño que tenga vacunas atrasadas o lo que se llama el carnet de vacunas no vigente, lo que hay que priorizar es poner las vacunas tradicionales al día. Coberturas en el periodo pandémico son similares al periodo prepandémico, sobre todo, digamos, en los primeros 2 años de vida. O sea, se cumplió con el objetivo de llegar a coberturas muy similares. Obviamente, capaz que algunas de las vacunaciones o en algunas de las edades las vacunaciones fueron un poco diferidas, ¿verdad? Una vacuna en particular en la que focalizan las autoridades es la del sarampión. Estamos focalizando la segunda dosis de la vacuna de sarampión, que está incluida en la triple viral. Es la sarampión, rubiola, paperas, la segunda dosis, de que los niños tengan esa segunda dosis. Porque como ustedes saben, hubo una transición de que esa vacuna, como recién se explicaba, que está en el carnet nuevo, pasó de los 5 años a los 15 meses y de repente algunos niños a los 15 meses no se la dieron. Avanzamos ahora con otras informaciones. Luego de 2 años de emergencia sanitaria, finalmente el próximo domingo, 1 de mayo, se va a llevar adelante el multitudinario acto del Día de los Trabajadores. Las oratorias de la Central Obrera, según se ha anunciado, harán referencia a la actual situación económica del país y las negociaciones salariales. Trabajo, salario, en defensa de la negociación colectiva, derechos humanos y especialmente vamos a manifestarnos en defensa de la seguridad social porque todo indica que va a haber algún proyecto que establezca recortes en esa materia.
Con esos planteos centrales para el Día de los Trabajadores, el movimiento sindical cuestiona los ajustes salariales que promueve el gobierno a partir de agosto. Se trata de un adelanto a cuenta que luego seguramente se va a deducir de futuros ajustes. El problema que está planteado es que en el sector privado, en la medida que las mesas de negociación son tripartitas, lo que hay del gobierno es una recomendación a la patronal, a las partes. Pero bueno, nosotros sí ya hemos establecido que era de carácter insuficiente y que además no es un ajuste, es un adelanto a cuentas. El aumento de los precios genera pérdida del poder adquisitivo y la Central Obrera espera que eso cambie en lo que queda de la administración Lacalle Pou. En la mitad de su ejercicio hubo rebaja salarial. Ellos hicieron el planteo público, la promesa de que el salario real no se iba a deteriorar. Ya se está deteriorando. Si uno se para desde el punto de vista de que ellos van a honrar su compromiso, su palabra, y bueno, debería haber una segunda mitad de su administración donde se recuperara salario real. Este lunes, la presidencia del PIT-CNT informó a delegados sindicales de negociación colectiva el resultado de la reunión con el Poder Ejecutivo. La falta de acuerdos motivará más movilizaciones. Se viene trabajando en una perspectiva estratégica que es la convocatoria de un gran Congreso del Pueblo que junte a todas las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones del campo popular, de modo de acordar vectores de un programa de transformaciones para la gran mayoría y también mantener, estimular el vínculo, la red de contacto, digamos, de las organizaciones populares que nosotros conquistamos de cara al referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Señores, a nivel político, el Frente Amplio esta noche presentó una serie de medidas que tienen por finalidad paliar los efectos de la inflación. Estas medidas van a ser presentadas precisamente en la jornada de este martes al Poder Ejecutivo. Las iniciativas abarcan lo que son las jubilaciones, los salarios, los combustibles y también proponen exonerar de IVA a productos de la canasta básica. Nosotros proponemos que estas compras se hagan a través de los instrumentos electrónicos, de los medios electrónicos, a los efectos de que esa rebaja del IVA efectivamente se vea reflejada luego en el poder de compra de los hogares. Hemos visto otras veces que hay rebajas del IVA y luego eso no se refleja en el precio de los productos. Proponemos la eliminación transitoria del IVA al gasoil para las micro y pequeñas y medianas empresas. Proponemos la reducción transitoria de tarifas sensibles para los sectores más empobrecidos, sobre todo la tarifa eléctrica para los hogares que gastan menos de 300 kilowatts. Proponemos mantener el precio de los combustibles sin aumento al menos hasta fin de año. En cuanto a los salarios y las jubilaciones, proponemos un aumento inmediato, no como adelanto del ajuste de enero, sino como efectiva un aumento salarial a partir del 1 de mayo. No se puede anunciar en abril una medida que recién se va a instalar a partir del 1 de agosto. Los problemas de precio en el Uruguay y los problemas de ingreso de los uruguayos son hoy, con lo cual si se va a tomar una decisión de ajuste salarial debería tomarse a partir del 1 de mayo. En otros temas, la empresa Conaprole, la cooperativa Conaprole, informó que medidas adoptadas por los trabajadores están afectando seriamente lo que son los productores, pero también la población del país, con algún desabastecimiento de subproductos y leche fresca. Vamos a seguir adelante con más información, porque incluso a propósito de este tema, les decimos que los trabajadores emitieron un comunicado en estas últimas horas donde anuncian que no van a profundizar lo que son las medidas de lucha. Esto debido a que se ha convocado una instancia de negociación para el próximo día 28, por lo cual la situación va a permanecer incambiada. Seguimos en temas que tienen que ver con el ámbito del trabajo, porque los trabajadores del Supergas se movilizaron en esta jornada de lunes y reclaman avances para lograr una mayor recuperación salarial en el sector. Nosotros estamos reclamando una recuperación salarial, un salario que se perdió en el convenio puente que hicimos durante la pandemia, donde un sector como el Supergas donde no se vio afectado, de lo contrario hubo un crecimiento. Entonces nosotros no estamos pidiendo un crecimiento de salario, pero por lo menos una recuperación salarial de lo que se perdió. Hemos tenido una respuesta negativa en cada uno de los ámbitos que hemos tenido
y bueno, entendemos que es el momento de empezar a dar señales nuevamente antes de que nos agarre el invierno. ¿Cuánto es la recuperación en particular? La recuperación es de un 4,8 y bueno, como respuesta recibimos un 1,6 nada más en principio. Los trabajadores aseguran que hasta el momento no han tomado mayores medidas de protestas, aunque la situación podría llegar a cambiar en caso de no surgir avances en la negociación. Estábamos trabajando con normalidad, como quien dice, si bien no se estaban haciendo horas extras, que nosotros entendemos que eso no es una medida, porque las horas extras no son la obligación de ningún trabajador, pero bueno, eso sí estaba afectando un poco en algunos sectores, pero bueno, todo va a depender de la reunión de hoy. Si el conflicto se agudiza, obviamente que en los siguientes días se va a ver afectado. Complementemos esta información que hubo una reunión con un resultado positivo por el momento que permitió levantar las medidas. Una turbonada en medio de las intensas tormentas que se han registrado en las últimas horas afectó y registró varios destrozos, ocasionó varios destrozos en la ciudad de Fraiventos, en el departamento de Río Negro. El intendente Omar Lafluz se reunió con el SECOE para evaluar los daños. El departamento de Río Negro sufrió una fuerte turbonada que afectó varias localidades y edificios. El Centro Departamental de Emergencias se reunió para evaluar los daños. Los episodios del temporal fueron principalmente en la capital departamental, acá en Fraiventos. En otros lugares del departamento, aparte de lluvia caída, no hubieron destrozos por el tema de viento y temporal. Pero sí en Fraiventos fue importante. Alrededor de 7, 8 viviendas con voladuras de techo, con problemas algunos más estructurales que otros, pero que nos van a obligar a intervenir rápidamente en la medida que podamos entrar. Entre las construcciones afectadas se encuentra la Escuela Las Margaritas, que queda a 20 kilómetros del centro de Fraiventos. Cuando llegamos al local escolar, nos encontramos con que la tormenta había volado parte de la galería del costado de la escuela y bueno, hicimos actuaciones de emergencia con inspección, donde se comunicó a la inspectora, se actuó con el protocolo de emergencia, donde se contó también con la colaboración de la arquitecta residente para contratar enseguida una empresa para que hiciera el retiro de los materiales sueltos que se encontraban en el local escolar, chapas, tirantes. También se contó con la colaboración del batallón que vino a cortar los árboles y las ramas que estaban en el patio. También recibimos colaboración de la Intendencia, preocupada por la situación en la que se encontraba la escuela, así que muy agradecidas con todo. Muy golpeada la escuela, ¿no? Sí, fue bastante golpeada en cuanto a la destrucción del techo en el costado de la escuela. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 39.50 a la compra, 41.90 a la venta. Euro 41.28, 46.15. Real 7.16, 9.16. Peso argentino 007, 0.37. Unidad indexada 5.3660. Unidad reajustable 1.431,52. Señores, hacemos la primera pausa en esta edición central. Venimos en minutos nada más. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata.
Se acerca el aguinaldo y como todos los años, volvió Triplicash. Con Triplicash te llevas 3 aguinaldos. Sí, Triplicash tu aguinaldo. Llévate el dinero en efectivo al instante. Vení, te esperamos con la calidez de siempre en nuestras sucursales de todo el país. Hola, soy Sofía de la tienda de celulares. Ahora que tengo Handy, cobro con todas las tarjetas. Si quiero, me abren una cuenta y tengo planes para cobrar mucho antes. Además, controlo mis ventas y cobros en un solo lugar. Me facilitan préstamos y encima me dan el POS. Ahora mi negocio se va para arriba. Llegó Handy, una nueva forma de cobrar, única en Uruguay. Acepta todas las tarjetas con un solo contrato. Vende online y por redes sociales. Visualiza todas tus ventas en nuestra aplicación. Cobra en el día y accede a préstamos. Y además, te damos el POS. Hacé crecer tu negocio. Entrá ya a handy.uy. Handy, una mano para tu negocio. Hoy más que nunca, sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros. Y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos una formación profesional de alta calidad. Inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Informate por el 2901-1254. ¿Sabés lo que es tener la mirada triste, vacía, sin brillo? No tenés energía, no tenés ganas de nada. Tengo una foto. Este era yo. Mirá cómo cambié. Mirá cómo cambió mi mirada. El grupo es fundamental porque te apoya, te da energías, te alegra, te enseña. Un día dije, voy a cambiar kilómetros por kilos. Ahora voy por la media maratón. 21 kilómetros, 21 kilos menos. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunícate por WhatsApp. Es una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Señores, vamos a meternos en lo que es la 10ª fecha del torneo de apertura que acaba de concluir con el encuentro entre Defensor Sporting y Cerrito. En la jornada de este lunes empataron 0-0, ganaron los grandes. Peñarol Nacional perdió el puntero, el equipo de Deportivo Maldonado dejó puntos frente a Boston River, pero igual sigue en la punta del campeonato. El líder fue a Flores y allí lo sorprendió Boston River. Un córner a favor de Deportivo y una contra letal de Boston River. Muy bien jugada por Alberti aquí, aguantando y cambiando de frente. Alan Rodríguez con la asistencia y Machado con el 1-0 para el equipo Sastre, que sin duda lo midió muy bien a Deportivo. Supo cómo sacarle ritmo, cómo rodear a Cantera, cómo sacarlo del partido, malhumorarlo y aprovechar esas contras que iban a quedar, sobre todo después del gol de apertura. Deportivo intentó desde afuera, no le embocó al arco, ni siquiera de penal pudo embocarle. Un penal que fue visto por el VAR, creo que hay empujón sobre Cantera, las dos manos al pecho del hombre Deportivo. Y el penal que no pudo aprovechar Enzo Borges pudo ser el empate. Y otra vez, cuando Deportivo se iba al ataque, llegaba esto. Lo manejó Iturralde y lo planificó de esta forma. Si tenía la ventaja, iba a tener estas chances para marcar. El palo le había negado un ratito antes el 2-0 y llegó finalmente aquí con este tanto de Martín Fernández para el 2-0, con el que Boston River ganó al Deportivo y además queda como único escolta del equipo de Maldonado después de estos 3 puntos, superando a muchos equipos que están por debajo. Entre ellos, los grandes, que ganaron sin brillar, pero ganaron. Nacional preparándose para lo que fue su posterior viaje para jugar mañana por Copa Libertadores frente a Vélez. Aprovechó las falencias de Cerro Largo. En la despedida de Danielo Núñez, casi que no fue partido, fue muy superior Nacional, pudo sacar la ventaja. A los 33 minutos llegaba el 1-0 para Nacional, la jugada en la que, si bien tiene algo de casualidad, tiene una muy buena definición de Monselio. Vean el rebote que le queda hacia él y el toque de primera para el 1-0 de Nacional. Nacional que
si bien fue superior, todavía está buscando el mejor funcionamiento, por ejemplo, de Brian Ocampo, del colombiano Castro, que no parece tener a cuentagotas minutos, pero falta más continuidad. Aquí sí es muy bueno lo de Gigliotti, primero lo de Castro, después para la asistencia. Y qué decir del remate de Monseglio, ¿no? Una muy buena definición. Lo deja parado el arquero, la pelota que toma una comba que evita justamente lo que podía haber sido la resistencia de Lucero Álvarez. Un golazo para el 2-0 con el que Nacional ganó en Paysandú el viernes por la noche frente a Cerro Largo, y jugando primero ponía toda la presión para el resto. Y el sábado fue turno para que Peñarol enfrentara a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario. Por momentos fue un cumpleaños de 15 el estadio, muy buen espectáculo de entretiempo, show de luces, todo muy lindo, pero después en la cancha fue muy malo el partido. No nos empecemos a acostumbrar con el show de medio tiempo, ¿no? El tema es que los 90 sean entretenidos. Bueno, se preparó toda la fiesta, mucho globo, estaban prácticamente todos los chicos de la academia de Montevideo City Torque para un partido que no tuvo grandes acciones, y en el complemento iba a tener el tan esperado gol de Álvarez Martínez por los hinchas aurinegros. 15 partidos, 5 meses y una muy buena definición para lo que fue el 1-0 de Peñarol frente a Montevideo City Torque. Lo cierto que después allí define muy bien con ese remate cruzado después del dominio para el 1-0. El ingreso de la Quintana también fue importante en el complemento para que Peñarol pudiera ganar de esta forma, aprovechando también esa definición exacta de su goleador. Pero también hubo otros partidos en esta fecha número 10, con muchos empates y con pocos goles. River y Danubio, por ejemplo, no mostraron demasiado en el Saroldi. Un empate que no le sirve a ninguno. River será el próximo rival de Deportivo Maldonado, justamente en el campus. Empate sin goles entre Wanderers y Liverpool. Tampoco aprovecharon los que venían escoltas. Quedaron con 17 puntos y Boston River lo superó con 18 en la tabla. Detrás todos del Depor con 22 unidades. Algunas incidencias, los arqueros con alguna salvada para mantener ese partido sin goles en el Parque Viera. Allí alguna incidencia en la que la visita pudo haber marcado. El toque de vecino y pasa muy cerca la pelota. Donde sí hubo goles fue en Capurro. Fénix le ganó a Albion por 2-1. Schettino el 1-0 a los 9 minutos. Adelantando el equipo de Payas. Allí estaba el centro, el cabezazo y la definición después de varios rebotes. Pero el goleador aprovechaba de media vuelta allí para empujarla sobre la línea de gol. Y el segundo iba a llegar a los 15 minutos, Fabián Stoyanov. Buen remate, pelota picando en el área. Y el derechazo arriba contra el palo derecho para el 2-0. Pero iba a llegar sobre el final el descuento de Albion por intermedio de Cayorda de penal. Pero fue victoria de Fénix. Será rival de Nacional en 15 días, porque el próximo fin de semana no habrá actividad en el fútbol uruguayo. Y esto fue sorpresivo en el Supisi. Rentistas le ganó a Plaza 3-0, un Plaza que no levanta cabeza en este torneo. En apenas 8 puntos en 10 fechas. Hugo Silveira el 1-0 de penal. El propio Hugo Silveira marcaba el segundo al minuto 62 para el equipo de Rentistas, que a los 73, con el intermedio de Nahuel Acosta, iba a marcar el 3-0 en esta victoria amplia, contundente del bicho colorado en tierras colonienses. Fue una presentación de Banco de Seguros del Estado, sponsor oficial de la Celeste. Señores, vamos a avanzar ahora con información internacional. Al menos 6 migrantes, incluyendo una niña, murieron ahogados en un naufragio frente a las costas del Líbano.
Los equipos de rescate libaneses continuaban este lunes la búsqueda en las aguas del Mediterráneo de sobrevivientes tras el naufragio de una embarcación con migrantes que era perseguida por los guardacostas. El cuerpo de una mujer fue recuperado del mar en la mañana de este lunes, con lo que el balance de muertos confirmados en la tragedia subió a 6 personas, convirtiendo a este naufragio en el peor desastre de este tipo en Líbano en varios años. El ejército libanés indicó el domingo que 48 personas habían sido rescatadas, pero no estaba claro cuántos posibles demandantes de asilo se encontraban en la embarcación cuando esta zarpó. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la embarcación transportaba al menos 84 personas cuando volcó a 3 millas náuticas de la costa de Trípoli. Según estas cifras de ACNUR, habría todavía 30 personas desaparecidas. La mayoría de los pasajeros eran libaneses, pero también había refugiados sirios y palestinos. Desgraciadamente, por nuestra investigación y por lo que hemos oído de los familiares de las víctimas, la mayoría de los desaparecidos son mujeres y niños. Según la ONU, al menos 1.570 personas, entre ellas 186 libaneses, salieron o intentaron salir irregularmente de su país por mar entre enero y noviembre de 2021, la mayoría con la esperanza de llegar a la isla de Chipre, miembro de la Unión Europea, a unos 175 kilómetros de distancia. Nos vamos ahora a la guerra en Europa porque el secretario de Estado de los Estados Unidos y el ministro de Defensa se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estados Unidos cree que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia si cuenta con el equipamiento adecuado, según dijo este lunes el jefe del Pentágono Lloyd Austin, tras un viaje a Kiev junto al secretario de Estado norteamericano Antony Blinken. El viaje de los altos cargos del gabinete del presidente Joe Biden coincide con el inicio del tercer mes de la guerra, que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. En términos de su habilidad para ganar, el primer paso para ganar es creer que puedes ganar. Y ellos creen que pueden ganar. Nosotros creemos que podemos ganar, que ellos pueden ganar si tienen el equipamiento adecuado, el apoyo adecuado. Vamos a seguir haciendo todo lo que podamos para asegurarnos de que se solucione. Austin agregó que Estados Unidos espera que la capacidad militar de Rusia quede debilitada, al punto que no pueda mantener el nivel de ataques que ha concretado al invadir Ucrania. Estados Unidos ha sido un importante donante financiero y militar para Kiev y un patrocinador clave de las sanciones contra Rusia, pero a diferencia de varios países europeos, no había enviado altos cargos a Ucrania. Durante la visita, Austin y Blinken anunciaron que los diplomáticos estadounidenses iniciarán esta semana un regreso gradual a ese país y el envío de $700 millones en ayuda militar adicional. Muchas gracias a Estados Unidos, que está realmente ayudando a Ucrania. Quiero agradecer personalmente al presidente Biden por su respaldo personal a Ucrania. Con miles de personas en condiciones cada vez más precarias, Kiev invitó a Moscú a conversar sobre la planta de acero Azovstal, donde se refugian soldados y civiles ucranianos en la ciudad portuaria de Mariupol. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que ordenó a sus fuerzas no atacar el complejo industrial, pero los ucranianos aseguran que las hostilidades continuaron sin tregua. El presidente Volodymyr Zelensky ha pedido a los países occidentales armas pesadas, asegurando que las fuerzas ucranianas podrían cambiar el rumbo de la guerra con más potencia de fuego. Varios países de la OTAN se comprometieron en los últimos días a proporcionar armamento a Ucrania pese a la protesta de Moscú. Retomamos ahora la información de nuestro país. Les contamos que el edil nacionalista Juan López, que dio el voto fundamental para la aprobación del fideicomiso en Canelones del intendente Yamandu Orsi, retiró su renuncia al Partido Nacional. Esto lo confirmó hoy mismo el presidente del directorio. Cambiaron los hechos, en un principio él había presentado renuncia a ser integrante del partido. En relación a eso llegamos a un acuerdo de su desvinculación. Luego los episodios fueron cambiando y él cambió de posición, retiró la renuncia y por consiguiente, bueno, nosotros analizamos eso, que cambia notoriamente las cosas y bueno, vamos a estar a la espera de el tratamiento que eventualmente pueda darle la departamental de Canelones, la Junta Departamental de Canelones. Nosotros tenemos la información de que él ha solicitado reuniones con distintas autoridades partidarias, se lo va a escuchar en todos los ámbitos que él lo crea conveniente, pero para que el directorio se involucre, nosotros lo que vamos a esperar es que desde Canelones nos hagan algún planteo. Distinta era la situación donde él planteó su renuncia en primera instancia, ahora ha cambiado y por consiguiente vamos a esperar a ver qué nos plantean desde Canelones, si es que nos plantean algo, ¿no?
En otros temas, les comentamos que la comisión parlamentaria que investigó presuntas licencias irregulares en secundaria aseguró que surgieron supuestas conductas con apariencia delictiva y responsabilizó a exgobernantes de la pasada administración, así como también a algunos dirigentes de FENAPES. Desde la bancada del Frente Amplio, desde la oposición, se tildó estas actuaciones como un circo. La coalición señaló a 6 dirigentes sindicales y a 2 exconsejeros de secundaria. Creemos que tienen responsabilidad penal. La oposición sostuvo que el oficialismo se atribuyó competencias que no corresponden a una comisión investigadora ni al Poder Legislativo. Esto es un circo para entretener a la población mientras están pasando cosas graves. La resolución votada hoy es para que los dirigentes sindicales y exconsejeros accedan a las actuaciones de la comisión y hagan sus descargos. Entre ellos están los dirigentes de FENAPES, José Olivera y Marcel Slamovitz, y los exconsejeros Celsa Puente y Javier Landoni. Lo que nosotros hoy tenemos probado, estoy convencido que es una parte de toda la maniobra que se gestó. Los legisladores consideran que pueden configurarse delitos de estafa, falsificación, encubrimiento. ¿Pueden haber más responsabilidades penales eventualmente? Sí. La oposición sostiene que el oficialismo se extralimitó. Se toma atribuciones que son claramente de la Fiscalía. Legisladores del Frente Amplio consideraron que la comisión dio tratamiento a cuestiones que ya estaban en la órbita del Departamento Jurídico de Secundaria. Suena y tiene toda la pinta de ser una persecución sindical. Y persecución a las autoridades anteriores del Frente Amplio. La comisión tiene plazo para sesionar hasta el próximo mes de junio. Las bancadas del oficialismo y de la oposición deberán elevar sus informes a la Cámara de Diputados. La coalición anticipa que sugerirá elevar todas las actuaciones a Fiscalía. En otros temas, en esta jornada, familiares de Lola Chomnalés se reunieron con el fiscal de corte, Juan Gómez, para pedir que se avance en la investigación. Estoy hablando yo, que soy el papá de Lola, de mi querida Lola, de mi amada Lola, de nuestra amada Lola, que ella no puede hablar porque justamente la asesinaron en nuestro amado país. Con su fotografía en manos, los padres de Lola Chomnalés se reunieron con el fiscal de corte, Juan Gómez. Venimos a buscar a Uruguay siempre lo mismo, la verdad. En el encuentro, la familia exigió avances en la investigación por el caso de la adolescente argentina, que fue asesinada a medio camino de Balizas y Aguas Dulces hace 7 años. Por este caso, Ángel Moreira, conocido como el Cachila, fue procesado con prisión. Es el fiscal Jorge Vaz, quien fue el único que logró algo concreto: encerrar a uno de los asesinos. Cabe aclarar que según la investigación hay 1 o 2 más. El resto del sistema de administración de justicia no lograron nada concreto por ahora. Sin embargo, están a tiempo. Es por esto que rogamos a la gente del Uruguay que quien sepa algo lo comunique a las autoridades. No, es un derecho es algo que pedimos desde el dolor, que tanta gente en Uruguay sufre lo mismo como padres, como nosotros, lo sufre y lo seguirá sufriendo hasta la muerte. Señores, hacemos la última pausa, venimos en instantes, nada más. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá.
Terminal Cuenca del Plata. Si querés que tu negocio ande volando, llegó Handy, una nueva forma de cobrar, única en Uruguay. Aceptá todas las tarjetas con un solo contrato, vende online y por redes sociales, visualiza todas tus ventas en nuestra aplicación, cobra en el día y accede a préstamos. Y además, te damos el POS. Hacé crecer tu negocio. Entrá ya a handy.uy. Handy, una mano para tu negocio. Detrás de cada ganador hay un vendedor, como Mónica, que en Aiguá vendió una raspadita de 40 pesos y su cliente ganó 20.000. O Milton de Pando, que con una raspadita horóscopo de la suerte, su cliente ganó 700.000. Estela de 33 vendió una raspadita Car One y su cliente ganó una camioneta 0 kilómetro. ¿Qué tal? Y ni te digo José de Villa Soriano, que vendió una raspadita Super Bingo de 50 pesos y su cliente terminó ganando 4 millones de pesos. Con Raspadita, descubrí el ganador que hay en vos. Afirma tu futuro en la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Carreras cortas con la experiencia y el liderazgo de la UDE. Analista en marketing, comercio exterior, marketing digital y relaciones humanas. Inscripciones 2022 con bonificaciones especiales. En la ciudad de la costa y la Costa de Oro. Universidad de la Empresa. Tu carrera, tu futuro. ciudaddelacosta@ude.edu.uy. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. adelgazaronline.com. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera, y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. En este tramo final les contamos que la Armada Nacional informó que se incautó un meteorito valuado aproximadamente en $1 millón. Esto en una embarcación en el departamento de Paysandú. La información la confirmó de que se trataba precisamente de un meteorito tras una pericia realizada por la Facultad de Ciencias. Pero esa roca no era cualquier roca. Se trataba de un trozo de meteorito, de 1/4 de tonelada aproximadamente, incautado en Paysandú. Es un fragmento de un asteroide que impactó en la Tierra por aquel entonces. Ya le vamos a contar sobre esto, pero comencemos por lo que sucedió el 16 de marzo pasado. Aquel día, Prefectura del Puerto de Paysandú fue advertida de que una presunta embarcación pirata estaba cruzando el río Uruguay. Se activó un operativo para interceptar en nuestra costa la embarcación con 2 personas a bordo. Las que al notar el despliegue fugaron abandonando el bote y lo que traían. Cuando arriban, se percatan que realmente estaban estas 2 personas que huyen hacia el monte donde no pueden ser capturados. Pero dejan la embarcación menor con una caja de madera adentro, la cual contenía una piedra. Esto llamó mucho la atención del personal de por qué huían, ¿sí? Si era un pedazo de roca en primera instancia lo que tenían ahí.
Claro que al principio no se sabía lo que era. Y el fiscal letrado de Paysandú en ese momento de tercer turno, el doctor Carlos Mota, es el que dispone que se incaute ese objeto y se mande a periciar. Esto va a la UDELAR, ¿sí?, a la Facultad de Ciencias, y hace 3 días recibimos el informe de la Facultad de Ciencias de que esto era un meteorito metálico que se estimaba que podría provenir de Campo del Cielo, que es donde cayó el mayor meteorito metálico que se conoce en la zona. La roca espacial incautada en Paysandú, y que ahora está siendo custodiada por prefectura de aquel departamento, está compuesta principalmente por hierro y níquel, igual a todos los fragmentos encontrados en el Campo del Cielo, en el Chaco argentino. Lo que llamamos un campo de dispersión de meteoritos. Es un conjunto de meteoritos que cayeron quizás hace 4.000 o 5.000 años, que se fragmentó en la roca que ingresó a la atmósfera y se dispersó en una amplia zona de varias decenas de kilómetros cuadrados. Es lo que se conoce como Campo del Cielo. Se conoce desde épocas de la colonia, estamos hablando de 1700, y se ha venido investigando desde esa época y en particular en las últimas décadas esa región. En ese lugar del Chaco hay cientos, quizás miles de fragmentos de meteoritos de todos los tamaños. Además del trabajo científico, hay un mercado negro de estas rocas espaciales. Es que hay gente en el mundo dispuesta a pagar mucho dinero por un trozo de meteorito. El valor está dado por anteriores ventas que se han hecho, ¿sí?, y anteriores compras que se han hecho de este tipo de elementos. Puede oscilar entre $1.000 y $2.750 el kilo. Si estamos hablando de una piedra que aproximadamente no tenemos hoy en día el peso exacto, pero que anda entre los 200, 300 kilos, estaríamos hablando de un valor interesante en dólares, ¿no? Unos $800.000, por decirte algo. Es por eso que hay cazameteoritos organizados y comercializan estas rocas en el mercado ilegal. Argentina, para poder proteger todo el material que está ahí colocado, que está ahí caído, distribuido en una amplia zona, tuvo primero una ley provincial en el Chaco y luego una ley argentina de protección de meteoritos, también como protección de elementos arqueológicos y de otro tipo. Entonces, no se permite, por ejemplo, la comercialización de meteoritos en Argentina. Es por esta razón que cruzan a Uruguay fragmentos de meteorito de contrabando. Evidentemente, esta no era la primera vez que ocurría. Ya han habido otros casos similares, gente que intenta de diferentes formas ingresar. Y de hecho, hasta hace poco tiempo atrás, el único meteorito que estaba registrado en una base de datos internacional, registrado en Uruguay, era un meteorito que era conocido como meteorito de Baigorria. Baigorria, estamos haciendo referencia a la represa que está en el centro de Uruguay. Bueno, resulta que esto es un fraude. Este meteorito de Baigorria nunca existió, sino se trata justamente de meteoritos de Campo del Cielo traídos hacia Uruguay e intentado registrarlos como uruguayos para poder traficar, digamos, comercializar con esto, dado que hay una ley argentina muy estricta. Señores, y antes del final les contamos que ante unas 7.000 personas en el Antel Arena se despidió de los escenarios aquí en Montevideo José Luis Perales. Buenas noches y bienvenidos a una noche de música y encuentro. Que ya era hora, por cierto. Gracias por estar aquí. José Luis Perales se retiró de los escenarios y dio su último show en Montevideo. Desde muy temprano el público llegó al Antel Arena para ver y escuchar al gran artista español. Primero que nada, la forma de ser como persona, la calidez que tiene, la sinceridad, el perfil bajo, la humildad y bueno, obviamente la calidad de crear
poesía con música. Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va, pero no para el llanto ni la risa, me vale más la luz de una caricia. El repertorio del recital titulado Baladas para una bienvenida incluyó un repaso por sus canciones clásicas. Perales cantó notoriamente emocionado y agradeció el cariño de sus seguidores. Ya sé que han florecido tus mejillas. Siempre vengo sola porque nadie me acompaña, pero vengo siempre. ¿Hoy lograste traer acompañantes? Hoy vinieron 2 compañeras, pero están en otro sector. Pero además siempre vengo sola. Fueron en total 2 horas de música, con 25 canciones, y se despidió con Me iré calladamente. Ya sé que estás, mujer, enamorada. Ay, todas en realidad, me encanta.